Entre Amigos es una presentación de Tigo. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Creo que nos trazamos un poquitito porque tuvimos problemas de audio, pero no importa. Esos 5 o 10 minutos que pasó, vamos a volver a recuperar. No tenemos la culpa y ustedes no tienen la culpa. Un abrazo grande, fraterno, este domingo acá en Asunción del Paraguay. Un programón. Lastimosamente, mi compadre no va a estar con ustedes y con nosotros. Está un poco enfermito, tiene un garrotillo seco que solamente a los grandes montados le puede agarrar. Gripe, Dios mío. El garrotillo de Coqui es una gripe, ¿verdad? Gripe equina. Gripe equina. Sí, y eso es lo que tiene mi compadre Marco Vizuela. Sí, eso tiene una gripe equina. Se recupera. ¿Se recupera? Sí, ¿Qué clase de remedio se puede poner eso? Reposo. ¿Al reposo? ¿Y esas inyecciones grandes? Porque ese le falta a mi compadre. Está bien. Bueno, comenzamos nuestra peña, señores. ¿Verdad, Rodrigo? ¿Ya está? Ah, está el grupo Puro Sentimiento, que cada 8 días cambia de... Sí, cada 8 días de cambiarla de integrantes. Ahora caigo, me vemos sentar la frente de director. Qué bárbaro. Este sí que es un nombre lindo, Grupo Querandú, del Colegio Verbo Divino. Profesor Nicolás Román. Sí. Vaya, profe. Muy bien. ¿Y Querandú qué quiere decir? Querandú ¿Qué era eso? es ¿Qué sueño, lleva? sueño. Es sueño de... Soñar. Soñar un porvenir mejor, un bienestar. O sea que soñar Querandú. Pero no soñar de querer dormir, de acostarme. No entiendo, o sea que es sueño de... Sueño. Querandú. Lo que es, menos mal soy paraguayo. Ya aprendes. ¿Ustedes sabían que Querandú? Comenzamos nuestra peña, señores. ¡Qué orgullo! El señor Coqui Marola y su gran conjunto correntino. Qué honor, don Coqui, que estés en este humilde programa y con la categoría de todos ustedes. Gracias, Cancho, gracias. No, Qué nosotros bárbaro, tenemos que estar. realmente Aparte te voy a fantástico. decir que vos también a nosotros nos deleitás mucho tiempo, nos estás deleitando con tu música en Corrientes también, en el Sí. Festival Nacional del Chamamé. Así que te conocemos y sabemos de todos ustedes, por supuesto, porque participan casi todo, mayoría de los músicos paraguayos, brasileños y argentinos. Así que hay una confraternidad muy linda, así que sos una persona muy conocida y muy querida también. Justamente anoche estuvimos en el festival acá de Villarrica, el Festival de la Raza. Ajá. Y estuve conversando con un amigo, Rodrigo, Rigoberto, perdón, y me invitó ya otra vez nuevamente para irnos al festival de... Estamos entonces en enero justo. Dios permita, Dios permita. Como un dorado. Sí, vamos a comer mojita real. Sí, por supuesto. Ojalá que Nini, Rudy y Flores estén por ahí también. Están, van a estar. Qué maravilla. Sí, van a Qué estar, van a estar. maravilla. Bueno, el Querandú ya está. ¿Quién es Eliana? ¿Vos? Yambiña. Y vos sos Dulce Jiménez. Mira, ¿cómo se parecen? Yo pensé que eran hermanas. No, compañero. No, ustedes no son su hermano. Qué feo que son. ¿Eh? ¿Por qué no comenzamos nuestra peña con nuestro invitado de lujo, don Coqui Marola, don Jorge Balmaceda? Muchas gracias. Amigo, qué maravilla. Bueno, ¿cómo no? Adelante. Muy bien, ahí vamos entonces.
Corriente contra corriente. Volvemos en un momento. ¡Qué purete! Muy bien esos tímidos aplausos. Llegaron a Tigo los nuevos smartphones. Ay, juepete. ¿Está bien pronunciado eso? ¿Cómo se pronuncia? Smartphone. ¿Eh? Smartphone. Smartphone. ¿Y qué quiere decir eso? Teléfono inteligente. Teléfono inteligente. Bueno, llegaron a Tigo los nuevos semáforos. ¿Cómo? ¿Cómo era? Teléfono inteligente. Llegaron a Tigo los nuevos teléfonos inteligentes, que se dice... Smartphone. Ahí está. Prepago a tan solo 299.000 guaraníes. Y lo mejor de todo es que es sin contrato y sin plan. O sea que te da con toda confianza. Es posible. Elegí entre todas las opciones de equipos disponibles. Podés encontrar en todas las sucursales del país y en la tienda. ¿Qué quiere decir eso? Online. 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 www.tigo.com.pi. Sonreí y tenés Tigo. A ver. Ahora me lo viene mal el bufo en lugar de bu. Se fue el bufo. Ahora viene el smartphone. Ah, bebé, feo ese asunto, igual. Y falta hacerla ese compadre porque ese compadre oye ponerle inglés. Se alemán la bebé. Grande, grupo grande. ¿Qué van a cantar? ¿Qué van a tocar? Acompáñenle bien, Múltiple. Asomando la claridad, colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel, pintando de azul tus cerros, naranja el monte, rubia la miel. Quiero el color que tiñen tus arboledas, jazmines y enredaderas, y una muchacha morena. Quiero el color de tus lapachos floridos, el cauce azul de mis ríos, mi Paraguay. Verde la selva, rojo el clavel, pintando de azul tus cerros, naranja el monte, rubia la miel, y el manantial que va cantando en la fuente, el sol que besa la tarde y entre palmares se pierde, y acariciar la niña que quiero tanto, fiesta de sol y naranjos, mi Paraguay. Gracias. ¡Dulce! ¿Ustedes sabían que importadora y feria permanente de vehículos El Cóndor de los Andes, 25 años de experiencia en la importación de vehículos, ahí vemos en pantalla,
Traen directamente del Japón con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica, que es lo más importante, no solamente acá, sino que en cualquier parte del mundo. La seguridad jurídica. Ay, qué bueno que soy. En todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Financiación 36 meses. Es mucho, ¿eh? Baratísimo. Usted en su país no hay eso, ¿eh? Tiene que pagar el 40%, creo que después. Acá prácticamente, si te ves que son tipo así, medio churrón, así como vos aquí, te da medio gratis, te da. Sí, andalo a probar. Por eso vayan al Cóndor. Vayan al Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Uche Río. Teléfono 500-333. ¿Qué es lo que no va a ligar ni tú que Coqui? Acá ninguno de nosotros, todos. No, no crea. Qué malo, qué malo. ¿Por qué justo te miró a vos? Ah, por eso. Ah, bueno. ¿Por qué me voy a venir recién? Se te va a sacar el 50% de tu sueldo. Y aparte el 50% que sobra te vas a poder cobrar en 10 actuaciones. ¿Por qué tan salvajes son? ¿La pesa guareño? No. Puro sentimiento, señores. Vamos a escuchar. Ulises. Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me abandonó. Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado, o acaso fuiste injusto con su amor. Amigo, te equivocas, es todo lo contrario. Fui cariñoso y me porté muy bien. Yo bien que te conozco, sé que eres detallista. Si le obsequiaste algo, dímelo. Un osito dormilón le regalé, y un besito al despedirse ya me dio. Ese fue el día que yo más me enamoré, pero ahora mi alegría se acabó. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer, y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder. Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer, y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla.
buena, muy buena. ¡Buena! En un momento estamos con ustedes. Por favor, vean nuestros patrocinantes. Son la gente que están haciendo lo posible para que nosotros estemos hoy día y tengamos la gran satisfacción y la alegría y el orgullo inmenso, sanamente hablando, del señor Coqui Marola. Muchas Y gracias. su gran conjunto correntino. En un momento. Puta, me voy poniendo guapo ya yo, ¿eh? Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Tenemos la representación exclusiva de Yamaha Fender, que son guitarras y Marshall amplificadores. Ahí vemos unos teclados espectaculares. También la gran gama de productos de audio profesional. Su casa matriz, el Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609 al 10. FAC 449-946. Ahí tenemos, Patito, mostramos la guitarra en vivo y en directo. Mira lo que es. Esta es una guitarra para concierto. Fina estampa. Caballero de fina estampa. Allá va y pum, baratísimo. Music Hall. ¿Sabes cómo van a salir las bordonas en esto para los chamamés? Espectacular. Qué maravilla. Music Hall, señores. También las otras casas donde Music Hall está es en Coronel Escurra 3183, casi Avenida Santa Teresa. Su teléfono el 672-730. En Villamorra Shopping Mariscal López, planta baja, teléfono 608-507. En San Lorenzo Shopping, ruta 2, kilómetro 15. Los locales son 82-83. Su teléfono 576-841. www.musicol.com.pi. Instrumento de primera calidad. Baratísimo, señores. Yo la vez pasada me fui, Henry Ayala, me fui a comprar con mi gente, nos fuimos a comprar unos amplificadores y Henry llama por teléfono. Yo regalo a los miracielos eso. Mira un poco. Hoy vamos a ir a tocar esta siesta en un lugar. Quiero que me esperen en casa, chicos. Vamos a llevar los dos Henry. Miguel Yumina, quiero escuchar recitado, si hay posibilidad. Apei, me se comanda. Miguel Yambay. Bate, ¿cómo dice? Él es el manager, se dice, ¿verdad? No, mañana vi que también. Sí. Manager, el que le desangra a los músicos. Sí, no. Es primera vez tú adelantado por ahí, güey. Sí, Contale, sí. Coqui, contale. Pero en serio. Anoche en el hotel, ya, chao. No, Escúchame, no, y después, no. después me desperté. No, en serio. O sea, te agarró el querandú. No, él es, sí, no. Nuestro representante, sí, no, muy bueno, muy Sí, bueno. pero No, bueno, en bueno, serio. Coqui, uno puede pensar en voz alta, ¿no te parece? Claro. Nosotros tenemos uno allá, viste, bueno, tienen distintos nombres, ¿no es cierto? tiene Los representantes. Hay algunos que le dicen como el desodorante extra seco, ¿no? Porque nos mantiene seco todo el día. Trinity, ¿eh? ¿Cuál es Coqui? Le dicen Trinity, pero no mantiene seco. ¿En serio? ¿Él es así? No. O sea que él es... No, él no, él es de Argentina. En versión paraguayo. No, Argentina, no. Está todo bien. Listo será. Sí. Bueno, Bueno, señores, vamos a escuchar otro chamamé. vamos a escuchar chama. Él- Pero él antes. necesita mina. No, tampoco ganar lo mitad me tienes de Fariña, oye, prepara para temas a la gente. ¿Qué tú vio? Claro. Bueno, y hoy es el festival de polka y chamamé, donde Coqui Marola y su grupo chamamecero va a estar, Oscar Pérez, Emil Yambay, el prodigio chaqueño, va a estar también Héctor Pacheco, finalista de la academia, también va a estar Yaguaja Pinay, Mino Gómez, triunfadores carapegüeños, grupo show similar, los pibes del chamamé y muchas atracciones, asado a la estaca, comidas típicas. Entonces, de ahora ya están entrando muchísima gente, me habían comentado la gente que están, mi gente allá en el Club Teniente Fariña. Así que mis amigos, no se suspenderán. Pues, ¿qué malo doña suspende más?
Dai, poiva, no ñe suspendero, mita. Ya yo esté fariña van breve. Vamos a escuchar un chamamé. ¿Cómo no, señor? Y bueno, pedido que recibimos aquí en el canal y dice: en las tardes de nostalgia evoco el pago lejano, mis ranchos, padres y hermanos y mil reliquias del alma. Por eso cuando dirijo mis pasos hacia esos lares, afluyen a mi cantares y voy camino a Tres Palmas. Qué maravilla. Camino a Tres Palmas, ¿quién hizo, Coqui? Rogelio González. Rogelio González. Es un bandoneonista que ya no está más, por supuesto, un argentino. Qué grande Raulito Barbosa. También. Y qué, como sí. persona, qué Sí, una excelente. bellísima Igual que persona, Rudy, Nini, y Uf, todos qué- los chamameceros. Sí, en algunos casos. Sí, toda la mayoría de los chamameceros. Y nosotros tenemos mucha amistad también con ellos, así que... Sí, seguro. Bueno, ahora Nini está en Buenos Aires. En este momento creo que en Buenos Aires estaban haciendo una serie de actuaciones no con Nini, sino con otros muchachos, ¿no? Y bueno, y están haciendo cosas por ahí, porque ella está radicado en Corrientes. O sea, que viste que andaba por Francia y Sí, todas esas sí. cosas. Bueno, Exacto. están radicados en Corrientes. Espectacular. Sí, Qué son, maravilla. sí, son muy buenas personas. Esto, el supermercado Morel Hermanos. Los mejores productos no tienen por qué ser tan caros. Visite y conozca Supermercado Morel Hermanos, donde hay farra, hay comida, de todo hay. La calidez itagüeña con las mejores ofertas en todas sus secciones. Y sus panificados son de elaboración propia, señores. Espectacular. Carne tipo exportación, pollos embutidos. Y lo más importante, aparte de todos los regalos que da Morel Hermanos, es el amplio estacionamiento para la comodidad de sus clientes. Supermercado Morel Hermanos en ruta 2 kilómetros 30 y medio, ciudad de Itagua. Morel Hermanos. Qué maravilla. Querandú. Aló. Dulce. Eliana. ¿Vos vas a cantar ahora, Eliana? ¿Qué vas a cantar? Je trompe Epa, eso es difícil, ¿eh? Bueno, buena suerte. Muchas gracias. De Remigio Jiménez, Chef Tromporazá. Medio correntino tan, ¿eh? Sí. Vibración de pasión, como rítmico son de canción, espiral, musical, como trémula luz irreal, arlequín, ceterín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón apasionado de apasión que gira su canción al son de la ilusión. Corazón juguetón, espiral, musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Tierna evocación de guayabos en floración que gira su canción al son de la ilusión. Girar tras el amor como el cantar de todo, poder donar
a la niñez que en Asunción feliz dejé mi vida por siempre rodar, igual que trompo al azar. Corazón, juguetón, espiral, musical, danzar y trompo variando de girar tras el amor. Tierna evocación de guayabos en floración que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor como el cantar del trovador. Poder donar a la niñez que en Asunción feliz dejé mi vida por siempre rodar, igual que trompo al azar. Gracias. Buena, Liana. ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Qué potencia, eh! Sí. Son del Colegio Verbo Divino. ¿Dónde queda el Colegio Verbo Divino, profe? En el barrio Vista Alegre. Ah, bueno, Pepe, sí. Una cuadra antes de Ya. Bartolomé, por ahí así. Cerca de Bartolomé. Sí. Cerca del barrio Santo Domingo. Cerca. En la frontera. Un Maravilla. poquito más hacia arriba. Qué maravilla. Sí. Qué bueno, Liana. Gracias. Ah, excelente. Volvemos en un momento. O sea, me enternece el aplauso de la gente. Sí, increíble. Parece como si o Paraguay o Argentina hubieran metido gol del triunfo sobre los 90. Ah, sí. Raquiura Country. Tiene calle, doble avenida, con pavimento de hormigón armado, con hermosos y frondosos árboles. Raquiura Country. Tiene tendido de fibra óptica subterránea, instalación eléctrica. Espectacular. Un abrazo grande a don Roberto. Esto y más en Raquiura Country. Adquiriendo un terreno, usted igual adquiere un título de membresía. Membresía, Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ah, ya son miembros del... Ah, Besaboibio. Aparte que te da un feroz terreno con todas las comodidades, con toda la seguridad, ya sos dueño y señor, sos socio del club. Y letrado de don Roberto. ¿No? Qué capo que es, ¿eh? ¿A quién le toca ahora? Vení, Reinaldo, venimos, vamos a conversar, ahora que tenemos la oportunidad. Vení, Reinaldo, Rodrigo, Reinaldo Sanabria. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Rodrigo? Por favor, acá. Acá al lado de Los Ángeles. La de las angelitas. Primer Festival Artístico Paseo del Barro. Vamos a hablar de esto. Asimismo, Es muy importante, Rey. muchas gracias por la invitación a la producción y un saludo aquí a los artistas que estuvimos escuchando detrás. Increíble, ¿verdad? Y así, invitar un poco al primer Festival del Paseo del Barro, que es benéfico, el 19 de octubre. El Paseo del Barro se halla ubicado en la calle Arazá, casi Paz del Chaco, del barrio Santo Domingo, cerquita de un canal lambareño. Sí, Canal 13. Canal 13, Al lado del Canal así 13. mismo. Ese día van a estar más de 30 artistas, entre ellos aquí nuestro amigo Cancio Barreto. Va a estar un poco apoyando a la causa justamente de llevar alimentos no perecederos al Hospital Nacional de Itagua, de los enfermos renales y también del Leprocomio de Zapucay. Y También a Zapucay vaya. así mismo, ¿verdad? Ah, qué bueno. Ambicionamos un poco más Excelente, Cancio, ¿verdad? Y por sobre excelente. todo, invitamos a toda esa gente porque ese día va a haber expositores, va a haber artesanos exponiendo sus Está todo trabajos. ok ya, ¿eh? Todo ok. Esto empieza a las 10 de la mañana hasta la noche, ¿verdad? Va a haber exposición de artesanía, comidas típicas. O sea, la familia entera puede ir a compartir, a escuchar
buena música y por supuesto escucharle aquí a Cancio Barreto, ¿verdad? Que nos deleitará, ¿verdad, Rodrigo? Lo más lindo es que vayan a colaborar, señores, porque hay tanta gente que necesitan. Allá en donde yo, a Dios gracias, estoy trabajando hace mucho tiempo con grandes amigos en el hospital, en el Hospital Nacional, donde está la gente que se dializan. Hay criaturas que hace 8 o 10 años que están viviendo ahí. Y es muy importante que la comisión, o sea, la gente, los directivos que están allá en el hospital, que ya se hicieron presentes y llamaron por teléfono. Así mismo. Allá está todo ok entonces. Está todo ok. Señores, vengan por favor, vamos a colaborar, vamos a divertirnos. En vez de tirar nuestra platita a otro lado, vamos ahí que ese dinero, le pongo la firma, que 1000 por 1000 va a ir a buen lugar. Sobre todo, Juan, Rodrigo. No se va a cobrar nada, o sea, no va a tener costo la entrada, sino va a ser un alimento no perecedero, ¿verdad? Que es muy accesible para todos, ¿verdad? Y quería comentarte el tema, detrás de la organización están la ONG Rey del Barro y el Rotary Club Fernando de la Mora, ¿verdad? Que son jóvenes que buscan hacer servicio. Todos jóvenes. Todos jóvenes. Y lo más lindo que se van incorporando talentos jóvenes, de repente le podemos invitar acá a las hermosas chicas si pueden también colaborar, son del Colegio Oro Divino, parece, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, ¿Profe? el 19 de octubre. No, o sea, si es posible, niño, comprometemos. Vamos a comprometerle ya, ¿verdad? Acá hay dos palabras, no entendí, sí o sí. O si no le ejecuta, profe. Encima somos vecinos, Sí, aparte ahí del barrio. Fenomenal, realmente. Usted sabe, don Coqui, que este muchacho hace cosas con el barro, con la mano así, hace figuras espectaculares. Tiene premios internacionales. ¿Por qué los grandes artistas, digamos, son gente tan sencilla, son gente tan humilde, los talentosos, y los que son de medio pelo, así como yo, que hemos hecho chusquito, ¿eh? No. Increíble. Pero está, purita. No. Está todo bien, qué lindo. Bueno, entonces el día 19. Así mismo, Cancio. A las 10 comienza a reinar. A las 10 de la mañana empieza la apertura ya con baile, danza, canto. ¿Vos vas a hacer también tu show? Y vamos a hacer una demostración. Puede ser que ¿Por qué alguna no vez... uno nomás? Y vamos a hacer varias entonces. Por lo menos uno por cada 2 horas. Yo quiero venir en tu programa a hacer la Cancio Barreto aquí. ¿Cuándo va a venir? En 3 minutos y medio. El próximo domingo. Que venga él ahí con su barro, usted ahí. Y aparte se va a tener y todas esas cosas. No hay problema. Estamos para ser solidarios. ¿Vienen el domingo? El domingo. Hecho. Señores, van a ver por la televisión, en vivo y en directo, cómo trabaja Reinaldo. Es fantástico. Pibe. Y vamos a escuchar Una buena cumbia. lo que quiera. Ahora que ya tenés tu bajista irresponsable que acaba de venir. Del descuento, ¿verdad? No, ya está ya. ¿Está todo ya? Sí, señor. Esto que iban a cobrar ustedes ahora en el programa es todo para mí ya. Sí, por su culpa. Estoy muy triste, porque te vas lejos de mí. Regresa pronto, mi amor, regresa pronto, porque sin ti no sé vivir. Mi corazón llorará, 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 y mi corazón llorará, 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 llorará. Te harán la fiesta de despedida, me lo contó tu continente. Desde ese día, mi amor, mi alma está triste. Tu despedida será para mí la muerte, y mi corazón llorará.
avión, rompa el silencio, bajo del cielo de mis perritos. Mi amor, no dudes, mi amor, no dudes, que aquí durmiendo estaré por ti solito y mi corazón llorará, 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 y mi corazón llorará, 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 llorará. Buena, Uli. Realmente el bajista es muy importante en el grupo. Sí, señor. No. Volvemos en un momento. Muy bien. Señor. ¿Ese era Paul que estaba escuchando la guitarra ahí recién? Esa es mi grabación. Qué hermoso. Malísimo. Supermercado Morel Hermanos. Patito, va a ponerla... ahí está. Entonces me inhibe más cuando veo mi bello rostro. Los mejores productos no tienen por qué ser tan caros. Visite y conozca Supermercado Morel Hermanos. Calidez itagüeña con las mejores ofertas en todas sus secciones. Panificados de elaboración propia, carne tipo exportaciones, pollos, embutidos, amplio estacionamiento. Para la comodidad de sus clientes, Supermercado Morel Hermanos queda en Ruta 2, kilómetro 30 y medio, ciudad de Itagua. Morel Hermanos. Hay los sábados, hay siempre las peñas. ¿Qué? ¿Dónde quiere que me coloque? ¿Y por qué? Y en el ensayo nos colocamos a otro lado. Productor, oíste y juicio por nada. ¿Cuándo le coyete hoy? Rodrigo hace rato no le alcanza su juicio, siempre está atrás de él. Morel Hermanos, señores, Bebucho, vení poco. Un gran amigo, vamos a recibirle con gran aplauso a nuestro amigo Bebucho. Papá. Hola, mamá. Mala. No, mirá, bien a Bebucho. ¿Cómo era? Hola, mamá. No. Sí, tampoco. ¿Después de cuántos años? Miramos la palabra de su mamá. Pa pam 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 bam 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 pa 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 pa. Coqui Marola, el hijo del tránsito Coco Marola. Papá, Muchas gracias. Espectacular. Vos sabés que él un señor que, ¿cómo se dice esto? Que siempre le ayudó y dio todo de sí para los músicos. Mecenas. Ven acá. Y cada 20 de octubre es fiesta patronal en su casa, cumpleaños. No hay que cumplir, no hay que decir nomás cuántos años. Pero Yandero, vale, yo llego a el tiempo, ¿cómo se llama la máquina de la fealdad? El tiempo. Gáname, perdón, Cumpleaños el domingo 20 de octubre. ¿Cuál es la dirección? Papa Ten. Sí. Papa Ten. A las 8:30 comienza a las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 del otro día. O sea, están acá Bebucho el 20 le invita en su casa. Va a ver para todos los músicos, señores. O sea que están todos invitados para el gran cumpleaños cada año de Bebucho Duarte. Gran amigo, fenomenal. ¿Cómo era, mamá? Hola, mamá. Qué bueno, Bebucho. Bien. Vamos. Kilómetro 11. Sí.
Para él, vamos a hacerle como Sí. no. Sí, sí. Para Bebucho y por su cumpleaños, Coqui Marola. Kilómetro 11. Ahí va un- Solo hay tristeza y dolor, la larga me voy a morir. La culpa bandearego de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido a cambiarme todo. A mí que enderezará que un día este cantor es dicho llena de amor, de verdad. Se te guaya si existe tu pensamiento, aquí todo sentimiento. Aline poti angatele desengañite ante algo sea catavi anda igual de cuñato pensaito. Que un día a este cantor le has dicho llena de amor, derete en Davidai, se me guayangaide, si existe tu pensamiento, aquí puro sentimiento, erecoa, serege, aninde poti, angatendile, desengañite ante algo, sea cantabu, anda igual de cuña, su pensaico. De mucho nos vemos el 20 de tu cumpleaños, ¿eh? Ya está. Gracias, Coqui. Gracias. Muchas gracias. Volvemos en un momento. Este programa es totalmente... Hoy es el cumpleaños de Mimi, viuda de González, mami. Hoy cumple 85 añitos. De parte de su hijo Piti de Ciudad del Este. Ah, mira, Piti, mira, doña Mimi. Ah, un beso grande para doña Mimi. Qué maravilla. ¿Ahora qué, Rodrigo? Pero antes existe caminos largos y caminos cortos, ¿sabías vos eso? Pero más seguro, así como caminos cortos, pero más difíciles. También existen los atajos donde poder simplificarlo todo, pero cuando estás en la búsqueda de la mejor imagen y figura, yo le presento al señor Ulises, por favor, levántese. Usted es mi modelo en este momento. Entonces existe un solo camino. Trae acá tu micrófono. Andate, ponete ahí. No, voy, Rodrigo, se están poniendo. No. Vean entonces, existe un solo camino, Jack y Pangao. Hay que decirle a J Martínez, Juan, por favor, no hay otro de doble ancho con faja, tipo cincha. Híjole. No lo coma eso no. Ese es para hacer el... Bueno. Jack Pangao. Dupla destructora de grasa. No creo que a vos te... Por kilo guando un gabi le por tal. Está llegando agua. Bueno, leyendo más allá todo. Jack Pangao, dupla destructora de grasa, estética natural. Si son de Dismar, son legítimos. Eso sí, legitimísimo. Pero para vos, solicita la dupla Jack y Pangao
al Call Center de Disimar, Salud y Cultura. 021-522-610, 09823-80-527. Por favor, un caminito ahí, mostramos. Mostramos, mira. Oye, pegaremos y de jugar, faltando 38 jugadores. Canta. Ahora, ahí está, Pangao, pero tiene que venir de doble ancho. Y ahora. Juan, por favor, traen le hago pesar vergüenza a mi socio. Canta pues algo. Mr. Pangao. ¿Eh? No es Mr. Pangao. Bueno, atajado otra vez Pangao. ¿Quién va a cantar, Dulce o Mimi? Dulce. Bien. ¿Quién va a cantar, Dulce? Acuarela paraguaya. Muy bien. Tierra de sol, tierra de amor. Tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul. Ay, tu amanecer y atardecer. Ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní. Alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa. Viva mi luna tropical. Porque todo en ti es belleza. Lugar querido donde nací. Porque eres el paraíso que Dios bendijo mi gran nación. Tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tropical, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo mi gran nación. Gracias. Muchísima gente, muchísima, bien, muchísima gente. ¿Cuántos años tiene Dulce? 16. Es posible. ¿Y vos? 12 años. ¿12 años tenés? Qué bárbaro, ¿cómo cantan? Espectacular. ¿Eh? Yo ni igual que la digo ahí. Yo ya por 60 años a pura ella, voy a ensayar todo el día, a mitad cuña, y a pura ella, por nacer más hoy. Allá no estaba en Maracaña, pues timiña, camo, vamos a escuchar. Dale, Ulises. Un homenaje a la madre. Muy bien, excelente.
caminos de la vida son muy difíciles de andarlo, difícil de caminarlo. Yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba, y me doy cuenta que tanto así no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí, y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que más si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo, difícil de caminarlo. Yo no encuentro la salida. Francio, con demasiado camino. Te va a quitar mejor ya a 1000 por hora. En Boguechi, vendan debajo ya. No la pagamos, ¿eh? No la pagamos, ¿eh? Coqui, cualquier cantidad de gente están llamando el Chaco argentino y el Chaco paraguayo. Yo te cuento que en la zona allá del Chaco paraguayo hay mucha influencia del chamamé. Impresionante. Claro, yo tengo entendido, escucho que por ahí aquí en la zona esta del Chaco paraguayo, en la zona de Pedro Juan Caballero también se escucha mucho chamamé. Sí. Y de allá está La zona de Brasil, Campo Grande, de Campo Grande, sí. Brasil. Bueno, un abrazo grandote a todos el Chaco paraguayo, un abrazo muy grande y por supuesto al Chaco argentino también, pero muchas gracias por estos llamados que nos hacen tan bien a nosotros, porque somos músicos, ¿no es cierto? Increíble, realmente fantástico. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Dios nos dio la mano para que podamos estar aquí contigo. Y te cuento una cosa, Coqui, vos sabés que este es un programa bendecido por Dios, así de sencillo. Qué lindo. Porque este programa hacen nuestros colegas. Hoy día, la presencia de ustedes, fantástico, realmente. Un orgullo, es una belleza. Bueno, yo lo que veo, yo no estaba enterado o no sabía de que vos conducías, eras conductor de programa también, o sea que allá en Corrientes te vas a tener que ir a hacer una noche, primero la guitarra y después conducir. Hay un locutor paraguayo, ¿no?, que viene de acá, del Paraguay, no sé que vos lo conocés, no sé cómo se llama. Sí, es un hombre muy querido también, sí, porque por ahí te habla en inglés, por ahí te habla en alemán, por ahí te habla en guaraní, pero un tipo muy simple. Sí. Rigoberto, sí. Anoche justamente estuvimos en el Festival de la Raza y antes, ya que viene, el Festival de la Raza de anoche fue fantástico, estaba lleno de Iguaputá. La gente vibraban, era impresionante, totalmente músicos paraguayos. Los felicito a todos los guaireños que fueron y apoyaron a este festival, porque es nuestro festival. El festival es la vida, la esencia de nuestra cultura, nuestra música, nuestro arte, nuestra danza. Señores,
Festival de la Raza, muchísimas felicidades. Fantástico, fue algo extraordinario. Qué lindo. Y ahí estuvimos con, Bueno, con aparte, Rigoberto. ustedes tienen, gracias a Dios, nosotros tenemos que aprender mucho de ustedes, los hermanos paraguayos. No, porque en realidad ustedes, la música de ustedes siempre está presente. Ustedes están orgullosos de lo que es la música, ¿no es cierto?, de ustedes. Y por supuesto, qué lindo es escucharlo en cualquier escenario. Yo los escucho fuera de acá, los escucho en mi país. Y hacen con mucho orgullo sus cosas y se sienten orgullosos de su... Y por el folclore. Y por supuesto, y el nuestra folclore. idiosincrasia. Eso no va a morir nunca. No, jamás. de ninguna manera. Así es. Pero nosotros nos ponemos muy contentos porque son verdaderos embajadores de su patria, así que, bueno, lo saben la gente, ¿no? Ustedes que andan por todos lados, vos que andan también por Brasil, anduviste mucho también. También. Y bueno... ¿Quién entre los músicos, quién no es bandido? No sé. No nos quedamos, Sí. ¿Qué le dedicamos a todos nuestros amigos de Formosa, el Chaco argentino, del Chaco paraguayo, de Bahía Negra no están escritos? Bahía Negra queda a 900 kilómetros de allá. Bueno, le vamos a dedicar un tema que yo creo que es un tema que nos identifica hace mucho tiempo, que es el sancosmeño, que yo creo que los chaqueños, los formoseños también, que estamos acá cerquita. Así que le dedicamos a todos, al Chaco paraguayo, al Chaco argentino, a todo el Paraguay, por supuesto, a todos los que nos... Y los de San Cosme. Los sancosmeños. Vale, no. Señores, yo soy el sancosmeño, un hombre formal, a carta cabal, también servicial y sin interés ofrezco mi mano sincera de amigo. Señores, yo soy el sancosmeño, me llaman así porque soy de allá, del Pago Polar, donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itatí. Me gusta cantar, me gusta bailar, para todos se darme maña. Y un chamamé, gloriarme yo sé, sin nada más me acompaña. Señores, yo soy el sancosmeño, me llaman así porque soy de allá, del Pago Polar, donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itatí. Me gusta cantar, me gusta bailar, para todos se darme mal. Y en un chamamé, gloriarme yo sé, sin nada más me acompaña. ¡Muy buena! Muchas gracias, muchas Sí, gracias. ese corte así, ese es el eléctrico o estilo de... Estilo. Mira. Muchas gracias. Maestro, ¿me permite por favor pasarle su...? No, maestro, por favor, como maestro usted también, por favor. Quiero mostrar ¿cómo se llama esto? Un pañito Bueno, un paño que tiene los colores aurinegro. Volvemos en un momento.
¿Vos me podés hacer esta propaganda? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo decimos? ¿Cómo se llama? Smartphone. Bueno, smartphone prepago. Llegaron a Tigo los nuevos... ¿Cómo era? Smartphone. Smartphone. Bueno. Es un teléfono inteligente. Prepago a tan solo 299.000 guaraníes y lo mejor de todo es que es sin contrato y tampoco sin plan. Elegí entre todas las opciones de equipos disponibles, podés encontrarlos en... ¿Dónde? Contigo, ¿verdad? Teléfono inteligente que se llama Smartphone. prepago. Sí, señor. Acá dice Solutecno S.A. Soluciones gastronómicas para sus acontecimientos sociales, reuniones de trabajo, curso, capacitación, almuerzo empresarial, coffee break, después buffet, organización integral de eventos en general. Organizamos sus almuerzos o cena de fin, colación y despedida de año. Cualquier consulta puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 308-575-0992-400-261, 0984-664-283. Solutecno, que quedó todo lo que mandó en la entrada. Acá no vino. Pero vamos a comer después. Más vale, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, señores, un programa más. Señor Coqui Marola, muchísimas gracias. Señor Jorge Balmaceda Rodríguez, Rivero, el dúo, fenomenal. Gracias. Y mi pariente Nino Barreto. ¿Seguro que no tenés algún hermano que es Juan Cancio? Sí. ¿En serio, correntino? Sí. Mire. No me diga que eso se te queda acá con vos. Mirá que se puede quedar con vos. ¿Por qué? ¿Por qué, Coqui? Y no, pues vos sos una persona que... sos un tipo feliz, ¿no es cierto? Sí, soy. Se te nota. Y bueno, ¿para qué te vas a tener con problemas? Bueno, y hoy termina y vamos al Teniente Fariña de Guarambaré. Claro, ahí estamos, si Dios quiere, hoy con nuestro querido amigo Miguel Yambay. Y vamos creo que a las 5 de la tarde tenemos la actuación y vamos a hacer una hora de música, de chamamé, por supuesto, para los hermanos paraguayos. Y así, o sea, vamos a hacer como a la carta, te digo, a lo que pida la gente, porque hay muchas cosas que por ahí no la podemos hacer y por ahí don Miguel también nos escucha. Nosotros tenemos un repertorio, vos viste que uno hace un repertorio, tiene una... Sí, una estructura ya. Una estructura, claro. Y por pero ahí, ahora la carta va a ser. Claro, ahora vamos a tratar, bueno. Pero que se atengan a las consecuencias porque va a salir como así también, va a salir, ¿viste? Bueno, no hay problema. Sin la Heini ni la Heroi. Qué bueno. Bueno, señores, un programa más. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes, de estar con mis compañeros que están trabajando, haciendo lo posible para llegar a cada uno. Y gracias por prender su televisor y darnos un poquitito de pelota. Muchísimas gracias, realmente. Y este programa nuevamente bendecido por Dios y hecho por los colegas. Y hoy día la gran satisfacción, y reitero y multiplico por 1000, la presencia de don Coqui Marola y su conjunto. Fenomenal, y realmente entre amigos se le agradece infinitamente este gesto tan solidario y de tan amigos que venga de tan lejos para un programa, para una fiesta muy importante de la fiesta del chamamé, y que vengan acá a nuestro programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Al Colegio Verbo Divino con sus estrellas, el grupo Querandí. Gracias Eliana, gracias Dulce, gracias muchachos. Muchísimas gracias por la presencia de usted. Profe, nuevamente gracias. A usted, a la gracias, orden, a la orden. Por la oportunidad. Nos despedimos con Iván y los, ¿cómo se llamaba tu conjunto? Puro sentimiento. Puro sentimiento. Muchísimas gracias, un abrazo a todos ustedes. Nos vamos. Una selección de... Hoy es... Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía y del Banco Viejo Puerto a las playas de Amor, Chimichagua.
cuando me andaban se estremecía, impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua. Cumbia. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Y la gente baila con esmero cuando llega el final de mi nota. En la fiesta todos se alborotan con mi ritmo alegre cumbiambero. Si me piden un paseo vallenato, yo les toco pasos sabaneros. Con cariño y amor los complazco, para que todos queden bien contentos. Y por siempre pa'lante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y pasos sabaneros por el mundo entero. Y por siempre pa'lante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y pasos sabaneros por el mundo entero. Y se vino la Cartagenera. Paseando en mi soledad por las playas de Marbella, yo te vi cartagenera, siendo tu piel morena en tibia noche de luna. Cuando me besa la brisa, yo sentí cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera, tu boca como guayaba madura. Cartagenera, tus besos en mi recuerdo. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.